Yo creo que el gobierno y esa élite política abusó de nosotros, abusó a lo largo de toda la pandemia. Fue un comportamiento inmoral, cruel, déspota, arrogante. Teníamos el peso de la pandemia que era terrible. Ese peso lo sentimos no solo a nivel biológico, de miedo, del virus, de las cuarentenas, los toques de queda, el contagio. No era solo eso, Dani, era también la presión psíquica. ¿No? Las depresiones profundas, la angustia, la desazón, no poder dormir, el insomnio, hay una cantidad, yo siempre he dicho que hay una pandemia dentro de la pandemia, y es la pandemia de unas enfermedades que van a empezar ahora a verse y a notarse con mayor claridad, que es el panorama de la salud mental en Colombia. Eso va a ser demoledor, es muy posible, yo calculo que incluso puede arrasar más vidas de lo que va a ser el virus. Entonces, en esas condiciones tan terribles, con todo lo que habíamos pasado, con una caída económica, con una clase media empobrecida, una clase trabajadora sin empleo, cayéndose empresas enteras, el mundo del entretenimiento, el teatro, los restaurantes, los cines, los medios de transporte, todo el mundo perdiendo sus empleos y estos tipos llegan y empiezan a hacer masacres y empiezan a matar a diestra y siniestra líderes ambientales, a ambientalistas, a líderes y lideresas sociales, empiezan a masacrar a los excombatientes de las FARC que habían firmado y que estaban dentro del proceso legalmente, y ya tenemos un pasado criminal y asesino. Asesinaron a todos los miembros de la UP. Es el único país del mundo que ha exterminado a todo un partido político legalmente inscrito dentro de la democracia. Entonces, ¿cómo es posible? Y bueno, mataron líderes de izquierda, todos los candidatos a la presidencia, mataron gente de centro como a Galán, mataron a gente de la derecha como Álvaro Gómez, mataron a Jaime Garzón. No han hecho sino asesinar a todo el mundo, Dani. Entonces, a lo largo de toda la pandemia, continuaron y continuaron con esa lógica de desgaste, de no apoyo al proceso de paz, y luego nos aplicaron una ley que se llama la doctrina del shock. La doctrina del shock es una vieja escuela de economistas de Chicago. Hay un libro muy bello que se llama así, La doctrina del shock, de Naomi Klein, yo Sí, te lo recomiendo mucho. Y es como en unas condiciones extremas de caos, de catástrofe social, tú puedes imponer todas las reglas económicas que te dé la gana, y la sociedad está tan abrumada, está perdida, extraviada, nerviosa, incluso se comporta como de una manera infantil porque está buscando protección, que aguantan cualquier cosa. Y eso fue lo que nos hicieron con la reforma tributaria. Entonces, era evidente que 2 o 3 generaciones iban a salir sacrificadas por la pandemia, que son los más jóvenes, y ellos respondieron de manera contundente. Entonces, yo creo que es una rabia legítima, yo creo que es un estallido de indignados, de gente que no podía más. Me parece que ellos han hecho una defensa de todos nosotros, nos guste o no nos guste. Ellos han enarbolado esa bandera en nombre de todos, pero creo también, Dani, que hay un momento en el que uno debe capitalizar la fuerza y uno debe darse cuenta que hay algo más poderoso que la fuerza, que es la inteligencia. Entonces, la inteligencia es más letal, la inteligencia es más efectiva, la inteligencia es más peligrosa que la fuerza. Y en ese sentido, si ellos logran controlar las emociones, ser dueños de la rabia y de esta indignación que están sintiendo y que estamos sintiendo todos, por supuesto, pero creo que ellos, los que están poniendo el pecho en este momento, los que están en las barricadas, los que están afuera, creo que si logran sí. capitalizar esa rabia y logran entrar en mesas de trabajo, organizarse políticamente, fíjate bien que lo que nos falta para las elecciones de Congreso es muy poco, son meses, son 8 meses. Y podemos entrar a dar un golpe tremendo, una sorpresa mayúscula en el país, que sería una reforma del Congreso, es lo que estamos necesitando. Y ahí a los 2 o a los 3 meses hay una elección de presidente de la República. Entonces, realmente tenemos el tiempo justo para organizarnos, y yo creo que la verdadera batalla no está en las calles. Es un primer momento, ha sido simbólico, importante, significativo, inolvidable, porque aparecimos en todos los medios de comunicación del mundo como un Sí, pueblo que defiende su dignidad.
Pero creo que en este momento tenemos que entender, tenemos que ser muy inteligentes y organizarnos muy bien para entrar en la democracia participativa, en la democracia representativa, y esa batalla, Dani, yo creo que es en las urnas. Creo que podemos, yo creo que estamos con los mecanismos y las vías para poder llegar allá, y ojalá ellos entiendan que ese segundo paso es mucho más difícil, pero es el que yo creo que estamos necesitando en este momento. Sí. A finales del siglo XIX, David Thoreau, el autor norteamericano, publica Del deber de la desobediencia. Él es un tipo que se declara en desobediencia civil y dice, yo no voy a pagar impuestos, y yo no voy a pagar impuestos porque los impuestos los están en realidad invirtiendo en masacrar a los mexicanos en la frontera. Entonces el tipo se declara y escribe un libro extraordinario que es Del deber de la desobediencia civil. Bien, ese libro marca a un abogado indio en la India que un día lo compra, y es Gandhi, ¿verdad? Gandhi lee a Thoreau, incluso lo lee en la cárcel, en la prisión, y él entiende la fuerza que hay detrás de la desobediencia civil. Se pega a una regla que hay dentro del hinduismo, dentro de su contexto histórico, digamos, social, que es Satiyara, y es la no violencia. La no violencia es mucho más potente que la violencia, lo que acabas de decir. Y en ese sentido logra la independencia de la India. Fíjate, derrota al ejército más poderoso del mundo en ese momento, que son los ingleses, que tienen Ingleses. claro, tienen un ejército, tienen una armada que es prácticamente considerada la mejor del mundo durante centurias, y logra sacar a los ingleses de la India. Y un individuo en Estados Unidos sabe de Gandhi y sabe de David Thoreau, que es Martin Luther King. Y Martin Luther King dice cero violencia, no violencia. Pero ese concepto es muy fuerte, Dani, porque significa yo no te agredo, yo nunca voy a irme contra ti, no te toco, soy incapaz de vulnerarte, soy incapaz de ir en algún momento a agredirte, pero no te obedezco. Entonces, ese es un concepto tremendo, ¿verdad? Y cómo logra una persona como Obama llegar a la Casa Blanca, cómo logra una persona con su esposa afroamericana, sus hijas afroamericanas, él completamente afroamericano, cómo diablos llegamos del racismo estructural a poner un presidente dentro de la Casa Blanca a través de las luchas de los derechos civiles y constitucionales, y ahí Martin Luther King jugó un rol fundamental. Entonces, yo creo que podemos entender la no violencia como un mecanismo contundente de oposición, porque no significa que vamos a bajar la guardia, que nos vamos a volver obedientes, mansos, que finalmente perdimos energía. No, no es eso. Es entender algo que Mockus también repitió durante la ola verde durante mucho tiempo: el otro es sagrado. ¿No? El otro es sagrado, no puedo irme contra lo, pero un movimiento de no ego, un movimiento de desobediencia civil, de Satiyara, de David Thoreau, de Gandhi, de Martin Luther King, que en este momento puede darnos mucha fuerza en este año mientras llegamos a las urnas y creamos ese cambio que estamos necesitando, porque está pendiente algo. Fíjate, nosotros perdimos el Sí. plebiscito en el 2016. Lo perdimos por 50.000 votos, lo perdimos por nada, pero lo perdimos. Y eso fue garrafal. De eso se han agarrado para poder masacrar al proceso, no comprometerse, no recibir a los indígenas dentro del palacio, no recibir a los muchachos universitarios. Esa cita estaba pendiente desde el 21N en el 2019, etcétera. Pero todo eso yo creo que podemos hacer un movimiento de resistencia muy fuerte, sin agresiones, sin atacar, organizándonos mucho y llegando finalmente a dar la sorpresa. Fíjate que el expresidente Uribe, en uno de los tweets que borró y que sin embargo salió por todos los medios de comunicación, hizo un llamado a algo que se llama guerra molecular disipada, ¿no? Y ese término se quedó ahí, y vinieron todas las interpretaciones del mundo, y luego nos enteraríamos de que habían traído a un neonazi chileno a la Universidad Militar a hacer una lectura completamente perversa y una lectura de una ignorancia que es muy peligrosa. Y resulta que eso es un término de Félix Guattari, que es el compañero de Deleuze en Mil Mesetas. Mil Mesetas está escrito a cuatro manos entre estos dos filósofos. Y fíjate que buena parte de la estructura militar
y del pésimo comportamiento de la policía durante el último mes, las desapariciones, irse contra la sociedad civil de esa manera como lo hicieron, con semejante bestialidad, el comportamiento del ESMAD, todo esto viene de leer mal a ese filósofo. Entonces, cuando uno mira guerra molecular disipada, se da cuenta que hay unas estructuras de poder y que las estructuras de poder van creando comportamientos, mecánicas del deseo, ciertos inconscientes por los cuales uno va quedando oprimido, ¿no? Y se trata de liberarse de todas esas opresiones. Hay fisuras y microfisuras que nos ayudan, intersticios por medio de los cuales nos fugamos de las vigilancias y de las opresiones del establecimiento. Y esto ellos lo leyeron de una manera terrible con su paranoia roja del comunismo y el socialismo y al final incendiaron el país. Y mira qué curioso, lo incendian a partir de una mala lectura de los filósofos y por eso lo que estás diciendo es muy importante. Hay que ver charlas, conferencias, hay que familiarizarse con el lenguaje y las palabras y poco a poco, lentamente, si uno va estudiando y va estudiando, uno dice, bueno, creo que ya llevo varios meses preparándome, me entro en la lectura y es increíble, es una aventura del pensamiento maravillosa.